Hola, muy buen día. Jóvenes aspirantes a ingresar a alguna de las carreras que ofrece el Tecnológico Nacional de México Campus Instituto Tecnológico de Nogales. Soy el maestro Raúl Alonso Ramírez Escobar y acompañado de algunos profesores del Departamento de Ciencias Básicas del Tecnológico de Nogales, les estaremos acompañando con esta serie de videos realizados con la intención de orientarlos, guiarlos y aclarar algunas dudas respecto al taller de habilidades matemáticas que están cursando en este curso propedéutico. Este video es el número 1, correspondiente a la sección 1.1 y 1.2, jerarquía de las operaciones. Específicamente, trabajaremos con la operación de la división. Comenzamos. Una de las operaciones básicas de la jerarquía o de la aritmética en general es la división. La división es considerada como la operación básica en la cual nosotros nos dedicamos matemáticamente a repartir cantidades. En ocasiones estas reparticiones son de forma exacta y en ocasiones las reparticiones no son exactas, es decir, son de forma fraccionaria, lo que algunos de nosotros conocemos como divisiones con una resultante de modo decimal o dato no entero. ¿De qué está compuesta una división? Primero que nada, el símbolo que representa habitualmente a una división es este símbolo, que por muchos de nosotros es reconocido como el símbolo de la galera. En otros casos, de forma coloquial, lo conocemos como el signo de la casita. En esta operación de división, nosotros necesitamos colocar primeramente cuál es la cantidad que nosotros deseamos dividir, es decir, la cantidad que se va a repartir. A esa cantidad se le conoce como dividendo. Otro de los datos principales dentro de la operación de división es entre cuánto se va a repartir o entre cuánto se va a dividir, y a este se le conoce como divisor. A la hora de estar desarrollando esta operación de la división, nosotros vamos desarrollando un procedimiento basado en multiplicaciones para ver el número de veces que el divisor cabe en el dividendo. Y lo que se va obteniendo como resultante para nosotros es el famoso cociente. Cociente es el resultado o el nombre que se le atribuye al resultado de una división. Pero hay ocasiones, como lo mencioné, que el cociente no es un número entero, es decir, el divisor no fue capaz de caber un número exacto de veces en el dividendo. Y eso hace que nosotros tengamos algún tipo de sobrante. Cuando nosotros tenemos un sobrante, podemos hacer que el cociente continúe con valores decimales o dejar ese sobrante y ya no continuar la división. Por el momento, es importante reconocer que al sobrante se le va a reconocer como residuo. Y este residuo nosotros lo podemos dejar o tratar de intentar seguir la operación de tal manera que el cociente sea un resultado con valores decimales o fraccionarios. Bien, aclarando entonces cómo se compone una división por medio del símbolo de la galera, ahora vamos a proceder a realizar algunos ejemplos. En este caso, comenzamos con el ejemplo número 1. Dice 20 entre 5. Quizá pudiera sonar absurdo y muchos decir, bueno, 20 entre 5 es 4. Ok, basta con saber una operación. Sin embargo, a algunos de nosotros nos cuesta trabajo poder expresarlo de forma manual. Es importante saber que una división no solamente se expresa por medio de la metodología de la galera, se puede expresar de diferentes formas. Puedo expresarlo yo en forma de quebrado, donde 20, que es el dividendo o la cantidad a repartir, se divide entre 5, que iría en la parte de abajo, y es el divisor. En estos términos queda colocado en forma de fracción o quebrado, donde el 20 es el numerador o dividendo y el 5 es el denominador o divisor. Otra forma habitual de escribir 20 entre 5 sería si nosotros utilizamos la calculadora, escribiendo primeramente la cantidad a dividir, que es el dividendo 20, entre cuánto, que es el divisor, 20 entre 5. Esta sería otra manera, ¿sí? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo saber la forma correcta de escribirlo por medio del uso de la galera? En este caso, pues comenzaremos por colocar el símbolo de la galera o lo que ya comenté, el símbolo de la casita. Y muchos tenemos la duda si el 20 es el que va adentro o el 5 es el que va adentro. Y la respuesta es esta.
La cantidad que se reparte es el dividendo, por lo tanto, lo que va adentro. Y lo que se menciona de forma secundaria o el entre cuánto se reparte es el divisor, por lo tanto él debería ir de forma externa. Y así quedaría escrito 20 entre 5. A la hora de intentar resolverlo, muchos de nosotros nos preguntamos cómo se resuelve. Se recomienda empezar dígito por dígito. El 5 habría que preguntarnos si cabe en el 2. Evidentemente el 5 al ser mayor que 2 pues no cabe en él. Eso me hará tener que pensar en tomar 2 dígitos y volver a hacerme la pregunta. ¿El 5 cabe en el 20? Pues una vez es 5, 2 veces el 5 es 10, 3 veces 5 es 15 y 4 veces 5 exactamente es 20, por lo que podríamos decir que cabe 4 veces. Por lo tanto, se coloca el 4 en la parte de arriba y yo realizo la operación 4 por 5. Esto hace que el resultado obtenido sea 20 y como sabemos debemos ir haciendo una resta para reconocer cuánto es mi residuo y 20 menos 20 es 0. Al no haber residuo significa que la división ha finalizado, por lo tanto la respuesta es 4. Este sería el resultado o el cociente es 4. Como viste, es muy fácil. Vamos a realizar algún otro ejemplo. Vamos a continuar ahora con el ejemplo de el número 7. En el caso del 7, dice 4 entre 20. Estamos acostumbrados a que generalmente es la cantidad mayor la que se reparte. En esta ocasión queremos hacer 4 entre 20. Considerando que es 4 la cantidad a repartir, ese es el dividendo y es el que va por dentro. Y 20 es entre cuánto se va a repartir o el divisor y ese va por fuera. Como sabes, el 20 no cabe en el 4, evidentemente. Y el 4 no tiene más dígitos. Al no poder entrar en él el 20 en el 4, no cabe ni siquiera una sola vez. Nosotros tendríamos que pensar en otra estrategia. En este caso, al no caber ninguna sola vez, vamos a decir que cabe 0 veces. Y al caber 0 veces, por agregar ese 0, se va a colocar un punto decimal, indicando que el resultado o cociente ni siquiera es 1, es 0 punto algo. Ahora, hay una ganancia. Al haber agregado el 0 y el punto, yo tengo la facultad suficiente para poder agregar un dígito 0 a la derecha del dividendo original, lo cual haría que el 4 se convierta en 40. Y me vuelvo a hacer la pregunta. Ahora, ¿el 20 cabe en el 40? Sí, cabe 2 veces. Coloco el 2. Como sabes, este 2 por este 20 es 40, ¿sí? Y esto debe restarse para ubicar si queda un residuo. Y 40 menos 40 hace que esto sea 0. Por lo tanto, el resultado es 0.2. Un tip que yo te puedo dar es que cuando el dividendo o la cantidad a repartir es menor que el divisor, el resultado ni siquiera podrá ser 1. Tendrá que ser un valor menor a 1 o entre 0 y 1, un valor fraccional. Así es como se acomodan o se resuelven estas operaciones. Bien, ahora es importante recordar la técnica de la división, pero ser capaces de resolver también problemas de nuestra vida diaria. Por ejemplo, aquí tenemos una operación muy simple. En el caso del ejercicio 11, ya forma parte de la sección 1.2, menciona: por 457 pesos te sirven 50 litros de gasolina magna. ¿Cuánto cuesta el litro de gasolina? Al saber que yo quiero saber quiero conocer el valor o el costo de un solo litro, muchos pensamos inmediatamente o asociamos que la operación a resolver es una división. Sin embargo, nos cuesta trabajo identificar si es 457 pesos entre 50 lo que se va a dividir o si son los 50 litros entre los 457 pesos que pagamos. Entonces, en este caso, veríamos nosotros la posibilidad de pensar
quién es la cantidad correcta que nosotros tenemos que dividir. Y yo diría el siguiente tip. El 100% que yo pagué, estamos hablando de costo, ¿sí? Son 457 pesos y el 100% de gasolina que recibí fueron 50 litros. La clave, ¿dónde está? La clave está en la pregunta. Dice, ¿cuánto cuesta? La respuesta a cuánto cuesta, ¿va a ser litros o va a ser dinero? Va a ser dinero. Entonces, dependiendo lo que se pregunta, es lo que se divide. Si yo estoy preguntando cuánto cuesta, es el costo el que se debe dividir. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a dividir la cantidad de 457 pesos. ¿Sí? 457 pesos porque la pregunta dice cuánto cuesta. Y ese costo fue lo equivalente por 50 litros, pero yo quiero saber cuánto me costó un solo litro. Mi divisor tiene 2 dígitos. Si analizo cuántas veces cabe el 50 en el 45, pues no alcanza a caber ni siquiera una sola vez. No puedo colocar el 0, ¿sí? El 0 punto, porque todavía hay un tercer dígito a considerar. Entonces voy a tener que considerar a los 3. En ese caso preguntaría, ¿cuántas veces cabe el 50 en el 457? Como bien sabes, 2 veces 50 es 100. El 400 tiene 4 veces al 100. Y si cada 100 tiene 2 veces al 50, estaríamos hablando de 8 veces. Pero en el 57 cabe una vez más, entonces cabe 9 veces. Quiere decir que el 50 en el 457 cabe 9 veces. Si yo hago 9 por 5 son 45, agregarle el 0 de la decena y esto sería 450. Yo tengo entonces 450. En esta ocasión las cantidades se van a restar y me va a quedar un residuo de 7. ¿Sí? Ahora, yo no puedo decir que me costó a 9 pesos el litro porque me sigue quedando un residuo y en la vida real hay que buscar que el residuo sea 0 para tener un cociente exacto. Entonces, yo preguntaría de nuevo, ¿cabe el 50 en el 7? No. Aquí sí, al ya no haber más dígitos, entonces voy a colocar el punto decimal y como no hay más dígitos que agregar, lo que voy a tener que hacer es agregar un 0. Entonces mi residuo 7 se convierte en 70. El 50 cabe en el 70, sí, cabe una sola vez. Y si yo a ese 70 le quito 50, ¿sí? Sabemos nosotros que nos va a quedar un residuo. Y ese residuo que nos va a quedar es un residuo de 20. ¿Ok? Bien. Ahora, el 50 no cabe en el 20, si te puedes dar cuenta. Entonces ya no puedo utilizar la técnica de coloca arriba un punto decimal. ¿Por qué? Porque esa es una estrategia que solamente se puede utilizar una sola vez. Entonces, aquí te va un siguiente tip. Si tú ya utilizaste la técnica de colocar el punto decimal porque el divisor no cabía en el residuo, colocaste el punto, agregaste el 0, ya quemaste ese cartucho, ahora el segundo cartucho es, tienes permiso por única ocasión a agregarle un 0 más al residuo. Y en este caso haríamos que el 20 se convierta aparentemente en 200. Y me preguntaría, 50, ¿cuántas veces cabe en el 200? Cabe 4 veces. ¿Sí? Coloco el 4. 4 por 50 son 200. Y esto va a hacer que 200 menos 200 me quede un residuo de 0. Obviamente, pues todos entendieron que esta fue continuación en la parte de acá, ¿no? ¿Para qué? Para que mi residuo 20 se hiciera 200, agregando un 0 adicional. Y la respuesta es 9.14, quiere decir que cada litro de gasolina tuvo un costo de 9.14. Recuerda que las divisiones tienen comprobación. Si tú multiplicas el cociente por el divisor, en este caso 9.14 por 50, debemos obtener como resultado al dividendo, que es la parte que se dividió
955. Así como eso se resuelven todos los problemas. Lo importante entonces en qué radica, quién es el que se va a dividir. Haciendo un ejemplo o dando algunos tips, por ejemplo, el problema 13 dice, por un paquete de 25 fotografías de 2 pulgadas por 3 pulgadas te cobran $20. Aquí yo puedo darme cuenta que el tamaño de las fotografías es un dato distractor. Lo que me importa es cuántas fotos me dieron y cuánto pagué, que fueron $20. Dice, ¿en cuánto sale cada foto? Si la pregunta es en cuánto sale, ¿quién es el que se va a repartir? Lo que pagué. Entonces, $20 entre 25 fotos. ¿Ok? Ahora, analicemos, por ejemplo, el problema 16. En una carrera de 10 kilómetros, un atleta tardó 45 minutos. ¿Cuántos minutos en promedio tarda en un kilómetro? La pregunta inicia, ¿cuántos minutos? Entonces el que se reparte o se divide son los 45 minutos entre los 10 kilómetros, ¿sí? Y así sucesivamente, lo que la pregunta marque, ese será el dato dividendo, es decir, la cantidad que se desea repartir entre el divisor. Espero que este primer video haya sido de utilidad. Te invito a que aclares tus dudas, realices los ejercicios, realices las preguntas correspondientes en tu sesión de clases apoyado de tu profesor del taller de habilidades matemáticas, y los invitamos a continuar aprovechando estos videotutoriales de las siguientes sesiones de este curso propedéutico. Fue un gusto para mí acompañarlos. Bienvenidos y muchas gracias.